Los universitarios y universitarias somos muy exigentes con los títulos, no tanto así con las publicaciones o las tesis o los trabajos de investigación que sustentan esos títulos. Nosotros hablamos de una necesidad imperiosa de tener un programa nacional de alfabetización académica para que los estudiantes universitarios puedan leer, escribir textos académicos de manera natural. Nosotros tenemos que educar a nuestros estudiantes en el hecho de que como tú seas como ser humano, así tú vas a ser como profesional. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Bueno, ustedes saben que hoy es jueves y los jueves tenemos interacción académica con la doctora Ivette Guzmán. Bienvenida. Y gracias, Gustavo, por permitirnos este espacio para ventilar la academia que necesita refrescarse constantemente, porque son, digamos, siglos de enclaustramiento. ¿Qué traes hoy para el público que te sigue, Ivette? Me gustaría que hablemos sobre las posturas éticas de los académicos y académicas frente a las grandes tragedias humanas. A propósito de el escándalo viral de la rectora, ¿no?, de Harvard, Claudine Gay, que pues hemos visto últimamente que en función de unas declaraciones, entonces salieron otras cosas que ya tenía oculta, como el plagio de su tesis doctoral. Entonces ahí hay como que una cosa lleva a la otra y en función de esa dubitación y de esa postura un poco dubitativa, de relativismo cultural bastante fuerte, de que la guerra y la muerte depende, ¿no?, en qué contexto se dé, se justifica o no se justifica. Entonces, esa postura ambivalente frente a un hecho de lesa humanidad, ¿no?, entonces condujo a que se revisara el historial académico, no solamente porque afecta intereses, que afecta intereses, pero también una postura tan resbalosa, tan dubitativa ante un hecho que requiere una postura de ética firme. Dice, bueno, vamos a revisar. Y bueno, y cuando revisaron... Sí, ya le preguntaron fue respecto a esta guerra, que ya es una masacre entre el gobierno de Israel y el grupo Hamas, sí. Que nadie puede, yo no entiendo, o sea, no se puede justificar lo que hizo Hamas, que eso fue un ataque a civiles, matando gente. Exacto. Pero esa respuesta que ha dado Israel, que ya es... desproporcionada, exacto, porque es arrasando con todo, tampoco se puede aplaudir. Como que era buscando una excusa para acabar. Entonces, con todo. Ni una cosa ni otra se pueden justificar. Entonces ella dio una respuesta que le cayó mal a los pro Israel y a los pro Gaza o islámicos. En ese punto, ¿qué pienso? Los justo era no opinar. No de todo hay que opinar. No. O sea, con respecto a esa situación, considero que vamos a tener posteriormente un panel de expertos que expliquen las situaciones o no opinar. Por decir simplemente, mire, yo tengo que investigar más para empaparme bien sobre ese tema. Exacto, no puedo ahora mismo emitir una posición, porque sí, también es una postura institucional. Sí, o sea, ella está hablando en nombre de una academia que tiene muchísimo prestigio. De una institución. Lo que me llama la atención, Ivette, es cómo nada más y nada menos que Harvard, pero ya no es la primera gran universidad que le ha ocurrido esto. En Europa hemos visto muchos casos, en España, en Francia, Italia, en Alemania, en Reino Unido, de académicos y académicas que han tenido que renunciar o los han expulsado porque se ha descubierto que falsificaron tesis, que copiaron, que plagiaron. ¿Cómo es posible que a nivel de esas universidades tan rigurosas no tenga un tamiz eficiente para aceptar a una persona, un doctorado, una propuesta de tesis, de investigación o algo? ¿Sabes que los universitarios y universitarias somos muy exigentes con los títulos?
no tanto así con las publicaciones o las tesis o los trabajos de investigación que sustentan esos títulos. También tenemos que saber que hace unos 15 años, 10 años, todavía el plagio pasaba de alguna manera para una comunidad aislada, pasaba hasta cierto punto desapercibido. No desapercibido completamente, pero sí podía, hace 15 años, una persona tomar una tesis de otro y pasarla como suya. Sí, porque nadie iba a ponerse a investigar hace 15 años. No había esas bases de datos. Las bibliotecas tenían unas bases de datos que eran físicas. Y a veces el trasladarse físicamente a otra biblioteca, bueno, pues permitía, ¿no? Esa presencialidad rigurosa permitía que una persona pudiera perfectamente plagiar con un nivel de éxito bastante importante. Bueno, yo conozco un caso, por lo menos uno, conozco varios, de una persona que calcó, o sea, eso es totalmente una tesis de una universidad diferente y se graduó en otra. Hubo uno de los profesores que lo llamó aparte y le dijo, mira, yo no te lo puedo demostrar y yo solo no voy a votar porque tú no te gradúes, pero tú copiaste esa tesis. ¿Y por qué se lo dijo? Porque dice, yo sé cómo tú escribes y todo. ¿Y ese no es tu estilo? Ese ni es tu estilo, ni es tu redacción, que la tuya es bastante deficiente, por cierto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Porque a veces tú dices, bueno, son personas exitosas, son personas inteligentes, ¿por qué no pueden escribir un trabajo de tesis? Entonces, ahí hay el problema se enraiza mucho más profundo. Es que no solamente a nivel dominicano nosotros hablamos de una necesidad imperiosa de tener un programa nacional de alfabetización académica para que los estudiantes universitarios puedan leer, escribir textos académicos de manera natural y luego cuando llegue la hora de hacer su tesis, pues ya escribir sea una condición natural. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a una persona le cuesta tanto hasta llegar a la tesis, le cuesta tanto escribir? Bueno, pues que está académicamente analfabeto. ¿Y en qué sentido? Que a la hora de leer y escribir textos académicos tiene dificultad, porque al final la escritura, hemos visto, y la lectura son ejercicios artificiales que tenemos que disciplinarlos, que tenemos que trabajarlos, que tenemos que acostumbrarnos a hacerlos. Entonces, sí, durante la academia el tipo de escritura que nosotros fomentamos es distinta a la que necesita el sujeto para graduarse, o el tipo de lectura que exigimos es distinta a los textos que van a formarlos en términos conceptuales para escribir un trabajo académico, entonces va a haber deficiencia. Pero hay otro aspecto que tú tocaste en principio, que me gustaría que profundice un poco más, el aspecto de la ética. Las profesiones, creo que todas, por lo menos tienen una materia de ética. Todas. En mi tiempo uno pasaba por la mano del profesor Silier. Mira, en grado y en posgrado. Algunas tienen dos. Exacto. Entonces, y se hacía énfasis en cuando tú estuvieras ya graduado y estuvieras ejerciendo la carrera, con cuáles principios éticos tú tenías que manejarte en el mundo real, fuera de la academia. Pero quizá falta esa parte de que tú como estudiante, como académico, igual que profesor, tienes que sostenerte sobre unos principios éticos para evitar que tú quieras hacer trampa y saltarte la cosa y no. Yo creo que ahí viene también, Gustavo, el famoso dilema del mal menor. ¿Qué tú prefieres? ¿No? Llega un momento, y eso yo lo converso mucho con mis estudiantes, llega un momento que el estudiante y la estudiante tienen una necesidad imperiosa por graduarse y creen que el fin justifica los medios. Es el graduarse y el tener el título para luego poder producir en la sociedad. Y el fin está distorsionado. El fin es formarte y es poder tú tener las competencias suficientes para poder aportar a la sociedad. Entonces, cuando vemos que es el papel lo que necesito
y para tener ese papel tengo como requisito que llevar un trabajo, entonces se distorsiona la visión de lo que voy a hacer como profesional. Bien, vamos a una primera pausa y volvemos. Doctora Ibe Guzmán, interesante tema, el sentido Plagio. ético frente a la tentación de tomar el camino fácil, plagiar, copiar, pero que no solo se ve en países que son atrasados o subdesarrollados, sino en los países más ricos y con universidades que aparecen en las mediciones, en los 10 primeros lugares y todo. ¿No? Harvard en el último ranking de Shanghái salió en el número 1, Imagínese usted. con los 100 puntos. Una Sí. cosa extraordinaria. Yo nada más me quedé leyendo los criterios y dije, caramba, lo cumple. Es que como dice un todos. amigo mío, tú graduaste en Harvard, lo primero que pronunciar esa palabra haciendo mueca, ya eso es echarle cosa a otro. Yo me gradué en Harvard. Pues te digo, cuando leí el ranking de Shanghái, veo los 100 puntos redondos, el lugar número 1. Uno también tiene una cierta admiración, a veces excesiva, por estas grandes universidades que, volvemos a lo mismo, responden también a grandes intereses y están financiadas por grandes intereses. Y a lo mejor, no justificando, pero a lo mejor por eso la postura de la académica fue... Que no quería como... quería salir políticamente correcta. Exacto. Parada ante esa situación, porque son universidades que realmente responden a intereses Lo curioso muy es que ellas sólidos. comenzaron a indagarla, a investigarla después de esas declaraciones Ay, desafortunadas. Porque Sí, se ella suponía dice, a lo mejor, que quién sabe antes si de no llegar, hable. de llegar a ser la rectora de una entidad así, debieron hacerle, ¿verdad? El famoso pedigrí. Exactamente. El famoso. Pero mira, donde quiera se cuecen habas. Al New York Times, mucha gente le llama la Biblia del periodismo. Oh, sí. Sin embargo, ahí hubo un joven hace unos años atrás que engañó a New York Times. Él se inventó entrevistas. Según él, entrevistó a Mario Vargas Llosa, a García Márquez, a Carlos Fuentes, a muchísima gente. El que se dio cuenta primero, porque ya García Márquez parece que tenía ya problemas, ¿verdad?, de salud, fue Vargas Llosa. Se dijo, pero yo no, este joven, yo no me acuerdo haberle dado esa entrevista. Y comenzaron a investigar, y investigando se dieron cuenta que él se las inventaba. Lo grande es que el jefe de redacción le dice, con ese talento, y tú escribes muy bien, debiste hacerlo de verdad. Claro. Él mandó una y le dijeron, mira, pero está muy bien, vamos a publicársela. Ay, hombre. Y él tomó 15 minutos de fama, porque yo no sé después en qué paró el muchacho. No, eso que planteábamos al principio, Gustavo, sobre qué postura ética tú quieres asumir. Muchas veces nosotros, los seres humanos, nos dejamos, no voy a decir ni los dominicanos, ni los académicos, ni los periodistas, ni los maestros. A veces los seres humanos nos dejamos seducir por la ilusión del logro. En el caso académico, el logro tiene un nombre muy preciado y tiene un estatus social y tiene se solidifica con una titulación. Y a veces la imagen de esa titulación nubla cualquier otro precepto, un precepto ético, un precepto moral, un precepto de tu identidad, ¿no? Porque tú asocias tu identidad y asocias el éxito a la obtención de ese título. Y ese título se vuelve ya el objeto deseado, y con tal de conseguirlo, bueno, pues hago lo que sea. Y dentro de ese hacer lo que sea están dos cosas, ¿no? El sacrificio académico, que es, a muchos nos tocó amanecer leyendo, amanecer escribiendo, hacer tareas, desplazarse a lugares lejanos para poder adquirir el pan de la enseñanza, y otros, entonces, a veces en ese hacer lo que sea, empeñan la parte ética. Y en ese empeño de la parte ética, pues ahí viene, lo hice por una razón más que justificada, que era el éxito académico. Otros lo hacen por dinero, otros lo hacen por estatus, y yo lo hice para tener mi título, que era lo que se suponía, que todavía nosotros entendemos que era una garantía para la inserción laboral y posterior éxito. Entonces,
¿Cuál es sin pretender justificar posturas? Lo primero es quién eres tú como persona. Y nosotros tenemos que educar a nuestros estudiantes en el hecho de que como tú seas como ser humano, así tú vas a ser como profesional. Y no hay puentes ahí para que una cosa sea distinta a la otra. Si fuiste una mala persona, y eso lo han dicho muchos autores, muchos educadores, si eres una persona que no te importa colaborar con tus compañeros en términos sanos, si eres una persona que no se cultiva en términos para saber para sí mismo, para edificarse, para formarte, si no eres una persona que busca aportar a partir de donde sabe, entonces lo demás no tiene sentido, ¿no? Si tú no quieres ayudar, si tú no quieres colaborar, ¿para qué te haces médico? ¿Para qué te haces abogado? Primero hay ¿Para que qué ser te haces buen ser humano para ser buen profesional. Porque si no, no tiene sentido. Si tú, ¿para qué eres periodista? Para poder colaborar con la sociedad, para poder colaborar con la gente, para poder ayudar, para poder, este tipo de espacio que tú nos permites, para poder aportar y llegar a otros. Si tú no lo tienes eso como una impronta de vida, ¿para qué entonces vas a querer otros espacios? ¿Para hacer qué? Esos son, digamos, posiciones carnavalescas. Si tú quieres nada más la parte del prestigio de las cosas, eso es una usurpación. Porque si tú nada más quieres ser licenciado o ingeniero para que te digan licenciada o ingeniera, entonces tú estás usurpando. Y tú tienes que saber que si tú quieres ser ingeniera es para tú poder hacer grandes construcciones que alberguen a la gente, que ayuden con el medio ambiente, y si eso no está dentro de ti, entonces no tiene sentido, porque el fin último de todas las profesiones es llegar a los seres humanos y mejorar la vida de los seres humanos. Si eso no está en cada uno, entonces no tiene sentido la titulación. Profesora, ¿y qué parte, digamos, en la formación de un individuo con esa escala de valores, qué parte puede aportar la educación? ¿Y qué parte, obviamente, debe aportar el hogar, la familia de cada persona? Eso que tú decías. Primero la familia, segundo el hogar, y segundo la academia. Pero creo que nosotros como maestras, como maestros y como universitarios tenemos que invitar a un autoexamen, a un autoconocimiento. Vamos a hacerme un autoexamen. ¿Para qué yo quiero ser egresado de esta carrera? ¿Qué es lo que yo busco? Ahora, ¿qué tiene que ver esto que yo busco conmigo? Olvídate de la cantidad de materia, olvídate de la cantidad de crédito. Todo eso es para, de alguna manera, regular y monitorear ese vínculo que tiene que existir entre quien tú eres y quien tú quieres ser. Y la universidad únicamente es mediadora entre esta persona que soy hoy y la persona que quiero ser mañana. Entonces, cuando ese autoexamen, invitar a nuestros muchachos y a nuestras muchachas a hacérselo de manera regular. No para que abandonen la universidad, obviamente, no para que se tomen licencias y decir, no, yo esta materia no me gusta y ya no quiero. No, es para mirar qué nivel de sacrificio tú estás dispuesta o dispuesto a hacer para lograr convertirte en esa persona que tienes proyectada. Bien, esa persona primero es una persona que tú tienes que trabajar, que tú tienes que formar, que tú le tienes que meter libros, que le tienes que meter enseñanzas de otros, le tienes que meter experiencias. Esa persona en la que tú te quieres convertir, si te dan un título, no va a haber una varita mágica que con el título te convierta. No, claro que no. En esa persona. Vamos a otra pausa y volvemos. La academia, la ética, el futuro profesional, cómo la gente se forma para hacer lo correcto dentro y fuera de la academia. Sabes que esa vinculación entre
la universidad y la transformación de los sujetos, tiene también mucho que ver con una pregunta que me respondió sin querer Ilonka Nacidí Perdomo el otro día. Mi querida amiga Ilonka. Dice, Ilonka me decía por teléfono, conversamos mucho, un largo rato, y ella me dijo, yo decidí hace mucho tiempo cómo yo iba a vivir. Yo decidí que yo no quería ser rica. Yo decidí que yo no quería ser medianamente rica, pero tampoco yo quería ser famosa. Entonces, una vez yo pude, y quiero conectar esto mucho con la carrera universitaria, ¿no? Una vez tú decides qué es lo que yo quiero hacer y cómo yo quiero vivir, me permite tener una postura ética en mi vida, porque ya yo no tengo fantasmas. Ya, si yo digo, bueno, la carrera que yo elegí, no voy a ser, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Usted quiere conseguir dinero? Bueno, pues entonces ya esa es su meta. Entonces bueno, ya no quiera otras cosas. Estudie negocio y métase a banquero, exacto, lo que fuere, o a comerciante. Exacto, ya, pero no te dejes entonces, si lo que quieres es dinero, meter los fantasmas del reconocimiento social, de la producción literaria. Entonces ya no los juntes, porque no admiten poligamias. ¿No? Si tú quieres ser rico... Es raro que coincidan ambas cosas. No es que no hay casos. Hay excepciones, sí. El caso de Roemer en Argentina, que es dueño de los laboratorios Roemer y es un tremendo poeta. Sí. Coincidió ahí, tiene mucho dinero y también es muy buen poeta, ¿no? Entonces, entonces decidir qué es lo que yo voy a hacer. Ya yo me quité el fantasma de la abundancia económica. Mis abundancias yo la quiero en otro sentido, en el sentido de la autorrealización, en el sentido de que a las mujeres, en el caso de ellas, se les reconozca, a grandes mujeres invisibilizadas, se les reconozca su obra y su talento. Y a eso voy a dedicar un gran aporte. Y ella me dijo, a eso yo voy a dedicar mi vida, quiero vivir con dignidad y tampoco, como no quiero ser famosa, no ando dispersándome. Entonces, ese autoexamen, también yo sí invito a cada uno, a cada escritor incluso, a hacérnoslo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo tú te ves en 10 años? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Tú quieres vivir rodando y ver y sonar y ser famoso? ¿O tú quieres realmente hacer un aporte en un área intelectual? Una cosa exige una y otra cosa exige la otra. El trabajo intelectual exige silencio, exige concentración, exige un poco de quitarse de la luz pública. Bueno, porque tú necesitas más tiempo para ti. Para ti, para el crecimiento, para la lectura. Entonces son decisiones que tú tienes que tomar. Conscientes para que no te sientas desmotivado, ni fracasado o fracasada, sino tú dices, no, esta es la vida que yo elegí. Y como esta vida fue la que yo elegí, yo voy a vivir conforme a ese proyecto de vida que yo me planteé, ¿no? Entonces, asimismo, a nuestros muchachos y a nuestras muchachas y en las universidades y como profesionales a cada rato tenemos que hacernos esa misma pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero ser? Ahora bien, ¿qué yo estoy dispuesta a sacrificar de lo que tengo hasta el momento? Tiempo, recursos, amistades, tiempo de socialización. ¿Qué quiero? Y en función de eso tomar decisiones concretas para que ahorita, cuando estemos pasando lista, entonces no se nos queden cosas por hacer y no descubramos que lo esencial para lo que teníamos talento, para lo que teníamos disposición, no lo pudimos hacer por falta de tiempo, ¿no? Y ahí me acuerdo mucho de una frase de Juan Bosch que decía que el talento que no se cultiva, Dios te lo quita, ¿no? Sí, eso es bíblico incluso, la famosa parábola de los talentos. Exacto. Si tú tienes un talento y no... Ahora, ¿te interesa enterrar ese talento? Entiérralo, porque esa es una opción también. Y es parte de nuestra libertad. Ahora, no te sientas luego frustrada o frustrado porque tenías talento para cantar
y no llegaste a cantar. O no llegaste a realizarte como cantante, aunque no alcanzara la fama y la fortuna, que ese es un porcentaje muy mínimo. Mira, en un diálogo que tuve con una de mis hijas, ella me dijo una cosa muy inteligente, de que el ser humano uno elige muchas cosas, pero la principal elección es uno mismo. Es decir, nadie va a valorar y a querer más a Ivette que Ivette. Porque tú, para poder dar a los demás, tienes inclusive hasta un hijo, una hija, tú tienes que darte tú primero, ¿verdad? Para tú, con sentimientos, afectos bien fortalecidos y todo, te eliges a ti misma primero y con lo que tú quieres, y entonces tú de eso tú repartes a tus seres queridos. Ahí y hasta, digamos, que al prójimo. Como los aviones. Para mí eso me pareció la primera vez que yo me subí a un avión, que dicen eso, primero colóquese su mascarilla y luego colóquese la de los otros. A mí me dio un choque muy grande, porque dije, caramba, y si el de al lado no, usted primero, porque si no, no va a poder ayudar al otro y no va a poder... Así es. Y se va a morir el otro y se va a morir usted. Entonces, bien. Esa... Muchas gracias, Ivette. Qué bueno siempre tenerte aquí en estas conversaciones que salen de lo común. Sí, sí, nos hacen falta a todos. Exactamente. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan. Siempre hay más en Acento TV y Acento Portal.